Tras ser despedido de la empresa, me dediqué a vender bocadillos. Cada día, la hija del presidente de un gran conglomerado venía a comprar. Un mes después, me dijo: «Mi padre quiere conocerte. Damas y caballeros, les invito a seguir esta historia». Anochecía, y la obra del lujoso complejo residencial Altos de Mirasierra seguía ruidosa. El sonido de las hormigoneras y las grúas, operando a pleno rendimiento, se mezclaba para cumplir con el plazo de hormigonado de la planta baja. De pie, frente al área de acopio de materiales, sostenía en mis manos el informe de control de calidad que acababa de enviar un laboratorio independiente. Los números en el papel eran claros y contundentes. Demostraban que el lote de acero de alta resistencia que la subcontrata acababa de entregar esa misma tarde no cumplía en absoluto con las especificaciones técnicas del diseño. Concretamente, tanto el límite elástico como el alargamiento del acero estaban un 20% por debajo del nivel de seguridad requerido para la cimentación del sótano. Para un ingeniero de estructuras como yo, este era un error de consecuencias devastadoras. Este era un lote de material suministrado por una empresa designada personalmente por el subdirector, Ricardo. Desde que asumí el cargo de jefe de proyecto, había tenido numerosos roces con Ricardo por sus decisiones de seleccionar contratistas sin un proceso de licitación transparente, favoreciendo a menudo a empresas de dudosa capacidad. Esta vez, el asunto afectaba directamente a la seguridad estructural de todo el edificio. No podía, bajo ningún concepto, hacer la vista gorda. Entré directamente en la oficina de la dirección de obra, situada en el mismo solar. Ricardo estaba sentado con los pies sobre la mesa, expulsando el humo de un cigarrillo que envolvía la habitación. Al verme entrar con rostro serio, dejó el periódico, levantó la barbilla y preguntó: «¿A qué viene esa cara tan tensa?». Golpeé con fuerza la carpeta con el informe de inspección sobre su escritorio. Le informé directamente del problema, exigiendo la suspensión inmediata de los trabajos con ese acero y obligando a la subcontrata a retirar todo el lote de material defectuoso de la obra esa misma noche. Ricardo me miró y una sonrisa despectiva apareció en su rostro curtido. Con un tono paternalista, me aconsejó que fuera un poco más flexible y comprensivo, ya que el plazo del proyecto era extremadamente ajustado. El promotor nos presionaba día a día. Un solo día de retraso suponía una penalización de cientos de miles de euros. Me negué rotundamente. Dejé claro que el principio fundamental de un ingeniero civil es que la cimentación es la vida de la estructura y no se puede sacrificar la seguridad por cumplir un plazo. Si él insistía en utilizar ese lote de acero, yo levantaría un acta del incidente y la enviaría directamente al Consejo de Administración del Grupo Inmosur a la mañana siguiente. Ricardo aplastó el cigarrillo en el cenicero. Su rostro se endureció con ira. Me advirtió con voz amenazante que no fuera tan rígido si no quería buscarme problemas. En este negocio, solo los que saben jugar el juego sobreviven. La conversación terminó en una atmósfera de tensión extrema. Di media vuelta y salí, dando instrucciones al equipo de supervisión de obra para que cerraran con candado el almacén de materiales y reforzaran la vigilancia nocturna, impidiendo que se moviera una sola barra de acero. Esa noche, me quedé trabajando hasta tarde en la oficina de la obra para completar el informe del incidente, preparando todas las pruebas para defender mi postura. Sobre las 9, Isabel entró en mi despacho. Isabel era empleada del departamento de contabilidad y había sido mi novia durante los últimos 2 años. Traía una carpeta de solicitudes de pago y facturas, diciendo que necesitaba mi visto bueno para que a la mañana siguiente el departamento financiero pudiera liberar los pagos a los equipos del turno de noche. En medio de mi concentración en el informe técnico y confiando plenamente en mi novia, solo eché un vistazo rápido a la carátula y firmé en las páginas siguientes donde ella me indicaba. No revisé en detalle cada uno de los documentos que había dentro. Le sonreí, le acaricié la cabeza y le recordé que se fuera a casa a descansar. Ese fue el error más grande y la lección más cara de mi carrera. A la mañana siguiente, nada más llegar a la empresa, el Departamento de Recursos Humanos me convocó a una reunión de urgencia. Al entrar en la sala de juntas, vi a Ricardo, al director de Recursos Humanos e incluso a Isabel, sentados con rostros extremadamente serios. Ricardo golpeó una carpeta sobre la mesa y me exigió una explicación.
Era el acta de recepción de materiales para el lote de acero de baja calidad del día anterior. Lo que me dejó sin aliento fue que, al final de la página, en la sección del representante de la dirección de obra, lucían mi firma y mi sello. Junto a ello, una solicitud de pago del 80% del valor del contrato a la subcontrata, también aprobada por mí. Inmediatamente lo negué, afirmando que no había firmado ninguna acta de recepción para ese lote. Ese expediente había sido manipulado. Miré a Isabel, pidiéndole que testificara que la noche anterior solo había firmado documentos de pago para los trabajadores, tal y como ella me había presentado. Pero Isabel bajó la cabeza y, con voz monótona, informó al director de Recursos Humanos que había sido yo quien la había presionado para falsificar el acta de recepción a cambio de una comisión de 10.000 euros del contratista. Dijo que lo hizo por orden de un superior y no se atrevió a desobedecer, pero que su conciencia no la dejaba tranquila, y por eso esa mañana había decidido contarle la verdad a Ricardo. La verdad era evidente. Ricardo e Isabel se habían confabulado para cambiar el contenido de la carpeta y obtener mi firma. Un solo movimiento para lograr dos objetivos. Ricardo legalizaba el lote de material defectuoso para repartirse los beneficios con la subcontrata y al mismo tiempo me cargaba a mí toda la responsabilidad legal y financiera, eliminando de paso a la persona que le resultaba tan incómoda. El director de Recursos Humanos me comunicó fríamente la decisión de mi despido inmediato, por grave falta de ética profesional y por causar pérdidas patrimoniales a la empresa. Me dieron 2 horas para entregar mi trabajo, recoger mis cosas y abandonar el edificio, amenazando con remitir el caso a la justicia si intentaba hacer más ruido. No me molesté en defenderme más. Ante la traición descarada de la persona que amaba y las tácticas despreciables de mi superior, cualquier explicación era inútil. Salí por la puerta de Inmosur, cargando una caja con algunas pertenencias personales, dejando atrás mi puesto de jefe de proyecto y las ambiciones de una carrera que habían sido pisoteadas sin piedad. El primer mes, después de dejar Inmosur, me lancé a buscar trabajo en todas las empresas del sector. Con un excelente expediente como ingeniero civil, la certificación de director de proyectos de máxima categoría y 5 años de experiencia en la gestión de grandes obras, confiaba en encontrar pronto un nuevo puesto adecuado. La realidad demostró que mi competencia profesional no era en absoluto mala. Pasé con éxito las pruebas de aptitud, resolviendo problemas de cálculo, proponiendo métodos de construcción y superando entrevistas directas en 3 de los mayores grupos constructores de la ciudad. Todo iba sobre ruedas hasta la ronda final. Constructora Garcés me llamó para comunicarme que había sido seleccionado para el puesto de director de proyecto de un complejo comercial. Me pidieron que esperara 3 días, mientras Recursos Humanos completaba la verificación de antecedentes, tras lo cual me enviarían la oferta formal. Pero llegó el 4.º día, el 5.º, y una semana después, mi teléfono seguía en silencio. Cuando volví a contactar, la jefa de selección de personal me respondió de forma evasiva que la dirección había cambiado la estructura de personal y había suspendido temporalmente la contratación para ese puesto. Me pidió que buscara otras oportunidades. El mismo guión se repitió en Edifica y en el Grupo Fomento. Siempre era el mejor candidato, siempre recibía la aprobación del comité técnico, pero en la fase final de verificación, todo se venía abajo sin motivo aparente. Esta vez decidí averiguar la causa real. Le pedí a un amigo de la universidad, que era director de RRHH en una empresa de cazatalentos, que indagara internamente. Unos días después, mi amigo me llamó, con un tono de indignación y compasión. Me informó de que todas las empresas, al realizar la verificación de referencias, contactaban con la dirección de Inmosur. La persona que siempre respondía al teléfono y a los correos de verificación era el subdirector Ricardo. Como mi antiguo superior, Ricardo había inventado descaradamente que fui despedido por una ética profesional pésima, por conspirar con subcontratistas para robar materiales, vaciar las obras y falsificar documentos, además de llevar un estilo de vida disoluto. En el sector de la construcción, donde fluyen miles de millones de euros cada día, la reputación y la honestidad de un director de proyectos son vitales. La calumnia venenosa de Ricardo fue como una sentencia que me cerró por completo las puertas para volver a mi profesión de ingeniero.
Ninguna empresa se atrevería a confiar una obra de decenas de millones de euros a alguien con la mancha de haber robado material. Esa noche, me senté solo en mi pequeño apartamento de alquiler, mirando fijamente la pantalla del ordenador que mostraba planos de diseño a medio terminar. Un torbellino de impotencia, rabia y amargura se apoderó de mí. Había perdido mi trabajo, a la mujer con la que pensaba casarme, y ahora también me habían arrebatado mi honor profesional. El dinero ahorrado en mi cuenta disminuía rápidamente después de más de 2 meses en paro, gastado principalmente en costes de vida y en la búsqueda de empleo. Justo cuando mi mente se hundía en el bloqueo y la desesperación, sonó el teléfono. Era mi tía Carmen, llamando desde el pueblo. Con voz alarmada, me dijo que mi madre se había desmayado en el campo esa tarde. Los vecinos la habían llevado al centro de salud y desde allí una ambulancia la había trasladado directamente al hospital provincial. El jefe de cardiología le diagnosticó una insuficiencia de la válvula cardíaca de grado 4 y un fallo cardíaco grave. Necesitaba una operación para reemplazar la válvula en un plazo de 1 a 2 meses. Cualquier retraso pondría su vida en peligro. El coste de la cirugía, más los medicamentos especiales y la hospitalización, ascendía a casi 40.000 euros. Colgué el teléfono, con las manos temblorosas, vacié mi cartera y conté todo el dinero. Todo mi efectivo y el saldo de mi tarjeta sumaban menos de 5.000 euros. Los ahorros de las primas de proyectos anteriores se los había dado a Isabel para abrir una cuenta conjunta con la idea de comprar una casa. Ahora, recuperar ese dinero de quien me había traicionado era imposible. Necesitaba dinero, una gran suma, y tenía que ganarlo de forma legal y rápida. Todo el orgullo de un ex jefe de proyecto, toda la soberbia de un ingeniero titulado, ahora no servían para salvar a mi madre. Tenía que deshacerme por completo de la sombra de mi pasado. A la mañana siguiente, me levanté a las 4:30. Recogí todos mis títulos, certificados, planos de diseño, los metí en el fondo de una maleta y la cerré con llave. Fui con mi vieja moto a un mercadillo de segunda mano y con mi ojo técnico para las estructuras, compré un carrito de comida ambulante de acero inoxidable. El chasis estaba sólido, pero era barato porque el exterior estaba sucio y grasiento. Compré también una bombona de butano pequeña, una plancha de hierro fundido y algunos utensilios básicos. Con el poco dinero que me quedaba, pagué el alquiler de 3 meses de un pequeño rincón en la acera, en un callejón, junto a una zona de oficinas de lujo en el distrito financiero. No había marcha atrás. Si la profesión de ingeniero me había cerrado las puertas, yo mismo me abriría otro camino para sobrevivir. A partir de mañana me convertiría oficialmente en un vendedor de bocadillos. El primer día, empujando el carrito de acero inoxidable hasta una esquina del Paseo de la Castellana a las 5 de la mañana, no pude ocultar mi vergüenza. Viendo a la gente apresurada con sus trajes de oficina pasar rápidamente, deslizando sus tarjetas de acceso en los rascacielos, me di cuenta de que mi posición había cambiado por completo. Unos meses atrás, yo también vestía camisa y corbata. Llevaba un maletín y entraba en salas de reuniones con aire acondicionado para dirigir a decenas de ingenieros. Ahora llevaba un delantal y sostenía unas pinzas para la carne en medio del humo y el polvo de la calle. Sin embargo, el sentimiento de inferioridad duró poco. La imagen de mi madre, luchando por respirar en una cama de hospital, esperando el dinero para su operación, me devolvió a la realidad. Me arremangué y empecé a aplicar mi mentalidad de organización de obras a mi pequeño carrito de bocadillos. Los oficinistas del centro tienen buenos ingresos y valoran mucho la higiene y la seguridad alimentaria. Lo entendí bien. Así que pasé todo el día anterior limpiando el viejo carro con productos químicos especiales, puliendo el acero inoxidable hasta dejarlo reluciente. A diferencia de otros puestos ambulantes desordenados, rediseñé el espacio de trabajo del carrito de forma científica. Instalé una pequeña vitrina de cristal dividida en 3 compartimentos, el superior para el pan, que se mantenía crujiente gracias al calor de una bombilla, el del medio para recipientes de acero inoxidable con paté, mantequilla, pimientos asados y cebolla caramelizada, todos tapados y etiquetados, y el inferior para la plancha, con una bandeja para recoger el exceso de grasa. Todas mis acciones seguían un proceso estandarizado y cerrado. La mano izquierda, con un guante de nitrilo, para abrir el pan y rellenarlo. La mano derecha, con unas pinzas largas de acero,
para coger el lomo recién hecho, sin tocar nunca la comida con las manos desnudas. El dinero de los clientes se colocaba en una bandeja de plástico aparte. El cambio se preparaba en montones de diferentes valores para entregarlo en menos de 5 segundos. El secreto para fidelizar a los clientes residía en el lomo a la plancha y en una salsa especial que yo mismo había desarrollado tras muchas noches de pruebas. Cada tarde, después de cerrar, volvía a mi apartamento, iba al mercado a comprar el mejor lomo de cerdo fresco, nunca congelado. Lo fileteaba yo mismo en lonchas finas y uniformes y lo marinaba con un adobo casero de pimentón de la Vera, ajo, perejil, un chorro de vino blanco y un toque de miel para darle un color dorado natural en la plancha. La salsa no era un simple aliño industrial, sino un jugo reducido que preparaba a partir de un caldo de huesos cocido durante 6 horas, enriquecido con una mezcla de especias. Cada mañana, a partir de las 6:30, el olor del lomo a la plancha y del ajo frito impregnaba la esquina. La limpieza, el orden y mi forma rápida y eficiente de preparar los bocadillos, como una cadena de montaje, gustaron mucho a los oficinistas ocupados. No tenían que esperar mucho. En menos de 1 minuto desde que pedían, ya tenían en sus manos un bocadillo caliente y crujiente, con un relleno generoso y sabroso. De unas pocas docenas de bocadillos vendidos los primeros días, las ventas se multiplicaron gracias al boca a boca entre los empleados de los mismos edificios. Algunas mañanas, la gente hacía cola ordenadamente hasta el borde de la acera. Yo trabajaba como una máquina. Mis manos se movían sin cesar, sin tiempo para respirar o pensar en el pasado. Al mediodía, cuando los oficinistas se iban a comer, aprovechaba para limpiar el carrito a fondo. Por la noche, me dedicaba a la contabilidad, a preparar el caldo y el doble de ingredientes para el día siguiente. Mi mentalidad de gestión de costes de proyectos me ayudó a maximizar los beneficios. Creé una hoja de cálculo en Excel donde anotaba cada céntimo gastado. La ración exacta de 70 gramos de lomo por bocadillo me permitía controlar el desperdicio de material a cero, mientras que los clientes sentían que recibían un producto generoso que valía los 4,50 € que pagaban. Gracias a esta optimización, el margen de beneficio superaba el 50%. Al final del primer mes, después de restar mis escasos gastos personales, llevé las ganancias de casi 2.500 € a un cajero y las transferí directamente a mi tía en el pueblo. Este dinero, sumado a los 10.000 € que mi tía consiguió hipotecando la casa familiar y pidiendo prestado a los vecinos, fue justo lo suficiente para pagar el depósito del hospital. Cuando llamé para confirmar la transferencia, escuché a mi tía llorar de alivio al otro lado de la línea, diciéndome que el hospital había recibido el dinero y que la operación de mi madre estaba programada para el martes siguiente. Me quedé de pie, bajo el sol abrasador de Madrid, con un nudo en la garganta. El lunes por la tarde, colgué un pequeño cartel de cartón en el carrito anunciando que estaría cerrado unos días y corrí a la estación a coger un autobús directo al hospital. La operación duró 6 horas, 6 horas en las que estuve sentado en el pasillo, con la cabeza entre las manos, rezando. Solo cuando el cirujano jefe salió, se quitó la mascarilla y asintió confirmando que la operación había sido un éxito. Me derrumbé en el asiento, agotado pero inmensamente aliviado. Me quedé cuidando a mi madre 2 días más, hasta que estuvo consciente y fuera de peligro. Dejando a mi tía a cargo de la vigilia diaria, volví a Madrid con la imagen de la sonrisa débil pero tranquila de mi madre grabada en la mente. A la mañana siguiente, el carrito de bocadillos volvió a encender su plancha. Este carrito, aunque empapado en sudor y humo, aunque me había costado la etiqueta de fracasado, me había ayudado a salvar la vida de mi madre. Continué mi trabajo con el mayor respeto y profesionalidad, tratando esa pequeña esquina como mi nueva obra, el proyecto más importante de mi vida. Una mañana, a mediados del segundo mes, el ajetreo habitual de coches y gente rodeaba mi puesto. Mientras preparaba rápidamente 5 bocadillos para un grupo de empleados de banco, un sedán negro y reluciente se detuvo junto a la acera, a solo 2 metros de mi carrito. La ventanilla del conductor bajó, y un chófer de mediana edad, con camisa blanca y corbata, pidió a la gente en la cola que le dejaran un poco de espacio. La puerta trasera se abrió y bajó una mujer. Llevaba un traje de oficina impecable, una blusa de seda blanca y una falda de tubo negra,
con unos zapatos de tacón de diseño que acentuaban su aire de alta ejecutiva. Sin embargo, su expresión contradecía su atuendo elegante. Su rostro estaba pálido, con ojeras oscuras que delataban una falta crónica de sueño. Caminaba un poco inestable, con una mano apretada contra su estómago, el ceño fruncido por el dolor de una gastritis aguda. Se acercó a mi vitrina, respirando con dificultad. Su voz era baja pero clara, con el tono de mando de alguien acostumbrado a dar órdenes. Me pidió un bocadillo completo de lomo, Tom, sin nada de picante y con extra de pimientos para equilibrar la grasa. Asentí y saqué un pan de la vitrina caliente. Mientras lo preparaba, observé su rostro pálido y las arrugas en su entrecejo, y supuse que era el resultado de noches en vela por el trabajo y el mal hábito de saltarse el desayuno. Con movimientos rápidos y precisos, puse una cantidad de lomo un 50% mayor de lo normal, añadí una generosa capa de mi salsa especial y lo envolví cuidadosamente en papel de aluminio para mantenerlo caliente. Le entregué el bocadillo con ambas manos, junto con una servilleta húmeda de buena calidad. Ella lo cogió, me dio un billete grande diciendo que me quedara con el cambio y se apresuró a volver al coche. El sedán negro se incorporó lentamente al tráfico, en dirección a la entrada principal de la torre del Grupo Norte, el gigante inmobiliario, a solo una manzana de distancia, y el competidor más feroz de Inmosur. Puse el dinero extra en la pequeña hucha para donaciones que tenía en el carrito y continué atendiendo a los demás clientes, sin pensar más en aquella clienta elegante con cara de agotamiento. Sin embargo, a la mañana siguiente, a las 7:15 en punto, el mismo coche negro apareció en el mismo lugar. La mujer bajó, con mejor aspecto, con un toque de pintalabios. Esta vez, no volvió corriendo al coche. Al recibir el bocadillo, elogió su sabor. Dijo que el lomo estaba tierno y jugoso, y que lo que más le había gustado era la salsa, con su dulzura natural, que no le había provocado acidez ni reflujo, algo crucial para alguien con su historial de problemas de estómago. Sonreí, le di las gracias por su apoyo y le aseguré que los ingredientes eran siempre frescos. A partir de ese día, la mujer se convirtió en mi clienta VIP. Cada día pasaba a comprar su bocadillo, siempre con el mismo pedido. Poco a poco, a través de breves conversaciones mientras esperaba, supe que se llamaba Sofía. Sofía trabajaba en el Departamento de Desarrollo de Proyectos de Inversión del Grupo Norte. La presión de los objetivos, las reuniones con socios extranjeros y la burocracia la obligaban a quedarse en la oficina hasta altas horas de la noche. Se levantaba tarde, y la única solución rápida y segura para su desayuno era mi puesto. Aunque Sofía siempre mantenía una distancia profesional, su presencia se convirtió en un ritmo familiar en mi día a día. Cada vez que el reloj marcaba las 7:15, yo ya tenía un pan calentándose y los filetes de lomo más tiernos y con menos grasa reservados para ella. Sofía también se familiarizó con la esquina. A veces le pedía a su chofer que aparcara un poco más lejos y caminaba hasta el puesto. Se quedaba a la sombra de un gran plátano, comiendo su bocadillo a pequeños mordiscos, observando el tráfico, disfrutando de 10 minutos de paz antes de sumergirse en las batallas de la sala de juntas. Durante las 3 primeras semanas, nuestra relación fue puramente comercial. Para mí, Sofía era simplemente una ejecutiva de alto nivel ahogada por los KPIs de una gran corporación. Yo siempre intentaba servirle lo más rápido posible para que llegara a tiempo a fichar. Pero en la 4ª semana, la presión sobre Sofía pareció llegar al límite. El viernes, llegó unos 15 minutos más tarde de lo habitual. No venía en el coche de la empresa, sino que conducía su propio SUV, que detuvo con un frenazo brusco. Su habitual compostura había desaparecido. Bajó del coche, con el bocadillo que le acababa de dar en una mano y el teléfono pegado a la oreja con la otra. Su voz, tensa y cortante, resonó en la ruidosa esquina. Se quejaba del estancamiento de un gran proyecto residencial en las afueras. Escuchando fragmentos de la conversación mientras limpiaba la vitrina, me di cuenta de que el problema tenía 2 vertientes. Primero, 20 familias en el núcleo del proyecto se negaban a aceptar la indemnización por expropiación. Habían oído rumores de que se iba a construir una gran avenida cerca y ahora exigían el triple del precio oficial. Segundo, la subcontrata de infraestructuras se negaba a empezar las obras de canalización.
alegando que el terreno no estaba completamente despejado y exigía un adelanto del 15% del contrato para movilizar la maquinaria. Sofía se pellizcó el puente de la nariz y soltó una retahíla de reproches al que probablemente era el jefe de obra en el terreno. Le exigía que presionara a la subcontrata para que trabajara en las zonas ya expropiadas y que pidiera la intervención de las autoridades locales para desalojar a los residentes hostiles. Sin embargo, parecía que su subordinado era completamente inútil y solo sabía reportar dificultades. Sofía colgó, soltando un suspiro de frustración. Se apoyó en el tronco del árbol, mirando el bocadillo a medio comer, y murmuró para sí misma, desesperada. Se lamentaba de que si la semana siguiente no había avances reales en la obra para reportar al banco, éste congelaría el segundo tramo del préstamo y todo el flujo de caja del grupo quedaría bloqueado. Al oír esas palabras, mi instinto profesional se despertó de golpe. Habiendo gestionado numerosos proyectos complejos de escala similar, vi inmediatamente el punto ciego en el enfoque de su equipo. Estaban manejando el problema de una manera mecánica y confrontacional. En lugar de usar un enfoque flexible y práctico, me limpié las manos con un paño limpio. Salí de detrás del mostrador y me acerqué a donde estaba Sofía. Ella levantó la cabeza, con una mirada un tanto defensiva y sorprendida al ver que el vendedor de bocadillos se le acercaba en un momento de tensión. Con voz tranquila y pausada, le dije: «He oído sin querer la conversación. Con su permiso, me gustaría hacerle un par de sugerencias que podrían ayudar al avance de su proyecto». Sofía enarcó una ceja y una media sonrisa apareció en sus labios. Preguntó con escepticismo: «¿Cómo puede un vendedor de bocadillos entender los enredos legales del sector inmobiliario?». No me ofendí. Simplemente sonreí y fui directo al problema de los residentes. Le aconsejé que no utilizara la fuerza administrativa en ese momento, ya que crearía una crisis de relaciones públicas, algo que los grandes grupos temen. En su lugar, debía ordenar al jefe de obra que llevara excavadoras para vallar y remover la capa superficial de tierra en todas las áreas que rodeaban las parcelas de esas 20 familias, convirtiendo sus casas en una isla aislada en medio de un lodazal. Cuando sus accesos fueran destruidos y el agua y la luz se cortaran constantemente por accidentes de la obra, sumado al ruido incesante de la maquinaria día y noche, su determinación se rompería rápidamente. En ese momento, bastaría con enviar a alguien haciéndose pasar por un comprador de terrenos para ofrecerles un precio inferior al de la empresa, y ellos mismos irían corriendo a la oficina del proyecto a firmar los papeles. Sofía abrió los ojos como platos, olvidándose del bocadillo. Me miró fijamente, y su escepticismo inicial se transformó en asombro. Sin darle tiempo a reaccionar, continué con la solución para el subcontratista chantajista. Le expliqué que su negativa a trabajar en las áreas despejadas no era por problemas objetivos, sino porque probablemente tenían problemas de liquidez y su maquinaria estaba retenida en otra obra. La petición de un adelanto era solo una táctica para usar el dinero del promotor. Le sugerí que esa misma tarde hiciera que su secretaria redactara un burofax urgente. El contenido no debía suplicar ni presionar, simplemente citar la cláusula de penalización por retraso del contrato y adjuntar una invitación a licitar enviada a 3 de sus competidores directos. Le dije que enviara eso directamente al director de la subcontrata. Cuando vieran que el promotor conocía su juego y estaba dispuesto a cambiar de contratista, a la mañana siguiente estarían alquilando maquinaria externa para empezar a trabajar sin atreverse a pedir un céntimo de adelanto. Terminé de hablar, asentí a modo de despedida y volví a mi puesto, detrás de la vitrina de acero. Sofía se quedó inmóvil durante casi 5 minutos. Luego, sacó apresuradamente una pequeña libreta de su bolso y anotó febrilmente todo lo que le había dicho. La forma en que me miraba ya no era la de una jefa o un vendedor ambulante, sino la de una empresaria admirando a un experto curtido en 1000 batallas. El sol del mediodía comenzó a castigar la esquina de la calle. Los últimos clientes se habían ido. Mientras limpiaba las vitrinas, la imagen de Sofía tomando notas apresuradamente y marchándose a toda velocidad seguía en mi mente. Pensé que quizás solo era la reacción de alguien desesperado y que una alta ejecutiva del Grupo Norte no aplicaría la estrategia diseñada por un vendedor de bocadillos. Aparté esos pensamientos y me concentré en calcular la cantidad de lomo que necesitaría para el día siguiente.
Sin embargo, lo que sucedió en la obra del Grupo Norte en los días siguientes siguió exactamente el guión que yo había trazado. Inmediatamente después de subir a su coche, Sofía llamó al director de proyecto. Con un tono de acero que no admitía excusas, le dio órdenes claras. Exigió que en 24 horas se alquilaran 3 excavadoras grandes y 10 camiones volquete. Toda el área, alrededor de las parcelas de las 20 familias, debía ser excavada a medio metro de profundidad. La orden era tajante. Quien se retrasara sería sancionado. Paralelamente, ordenó a su secretaria que redactara un burofax para el director de la subcontrata. El texto era breve pero demoledor. Citaba la cláusula de penalización por retraso del contrato y adjuntaba la lista de 3 competidores listos para asumir el trabajo si no empezaban antes de las 12 del día siguiente. No había amenazas ni promesas de adelantos. A la mañana siguiente, la eficacia de estas 2 jugadas fue evidente. La subcontrata, aterrorizada al recibir el burofax, comprendió que se enfrentaba a la pérdida de un contrato jugoso y a una posible demanda por daños y perjuicios. Abandonaron su actitud chantajista y movilizaron apresuradamente maquinaria de otras obras, trabajando toda la noche para empezar a excavar las zanjas de drenaje. El Grupo Norte no tuvo que pagar ni un euro de adelanto. Para las 20 familias obstinadas, su situación cambió drásticamente. Al despertar, descubrieron que los caminos de tierra que llevaban a sus casas habían sido destrozados por las excavadoras, convirtiéndose en zanjas llenas de barro. Una tubería de agua se rompió accidentalmente, dejando a toda la zona sin suministro. El ruido de los camiones día y noche alteró por completo su vida tranquila. El Frente Común para exigir más dinero se resquebrajó ante las terribles incomodidades de vivir en medio de una obra. Solo 3 días después de que comenzara la campaña de aislamiento, aparecieron unos compradores falsos ofreciendo comprar sus terrenos por solo el 70% del precio de expropiación de la empresa. Atrapados, sin dormir por el ruido y el barro, los residentes entraron en pánico. El viernes por la tarde, un representante de las 20 familias fue a la oficina del proyecto para aceptar la oferta original, pidiendo ayuda para mudarse lo antes posible. El nudo gordiano del proyecto se había deshecho. El banco liberó el préstamo a tiempo y el flujo de caja del Grupo Norte continuó sin problemas. El lunes siguiente, el coche negro de Sofía se detuvo de nuevo en la esquina. Hoy no conducía ella, tenía chofer. Sofía bajó del coche, con un aspecto radiante y lleno de energía. Llevaba un elegante vestido beige y se dirigió directamente hacia mí. Preparé rápidamente su bocadillo habitual, pero hoy Sofía no se fue de inmediato. Se cruzó de brazos frente a la vitrina, observando cada uno de mis movimientos. Cuando le entregué el bocadillo, lo cogió y me miró directamente a los ojos. Su voz, ahora cargada de curiosidad, preguntó sin rodeos por qué alguien que entendía tan bien las complejidades legales de la construcción, la psicología de los contratistas y que tenía una visión tan aguda de la gestión de riesgos, había elegido vender bocadillos en una acera. Manteniendo una expresión tranquila, seguí añadiendo carbón a la plancha. Respondí con una leve sonrisa. Trabajé en la construcción durante un tiempo, pero por ciertos problemas personales, este pequeño negocio es lo que más me conviene ahora. Cambié deliberadamente de tema, preguntándole si la salsa de hoy estaba a su gusto. Sofía era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que no quería hablar de mi pasado. Sonrió, asintió elogiando la comida, pagó y regresó a su coche. Sin embargo, su instinto de directiva le decía que el hombre detrás del mostrador de acero no era un simple fracasado buscándose la vida. Se dio cuenta de que la claridad de mi pensamiento y mi calma eran el resultado de una sólida formación y una dura experiencia práctica. Sofía decidió que no podía dejar escapar a un talento así. Mientras el coche se alejaba, ya había trazado un plan de investigación en su mente. De vuelta en la sede del Grupo Norte, Sofía caminó con paso seguro por los pasillos enmoquetados. La brillante resolución de la crisis del proyecto le había ganado el reconocimiento del Consejo de Administración en la reunión de la mañana, pero su mente no estaba en los elogios. En cuanto entró en su despacho, llamó al director de Recursos Humanos. 10 minutos después, el director de RRHH entró en su oficina. Sofía fue directa al grano. Le encomendó una misión especial.
utilizar toda su red de contactos y cazatalentos para encontrar información sobre un ingeniero de construcción llamado Javier, de unos 30 años, que actualmente tenía un puesto de bocadillos en la esquina de la calle Serrano con Goya. Sofía recalcó que esta persona seguramente había ocupado un puesto directivo en una gran inmobiliaria de la ciudad y que había dejado su trabajo hacía unos 3 meses. La red de información de los profesionales de RRHH es increíblemente rápida. Al final de la tarde, el director de RHH volvió al despacho de Sofía con un grueso expediente. Colocó el informe sobre la mesa con una expresión de sorpresa en el rostro. Sofía abrió el expediente. El joven que vendía bocadillos era un antiguo alumno brillante de la Universidad Politécnica, con un máster en gestión de proyectos. Lo más notable era que había sido el jefe de proyecto más joven de constructora Inmosur, el archirrival del Grupo Norte. Su historial incluía una serie de proyectos a gran escala completados antes de lo previsto, generando enormes ingresos para Inmosur. Sin embargo, el final de su currículum era una gran mancha. El informe indicaba que Javier había sido despedido fulminantemente por el Consejo de Inmosur por una falta disciplinaria grave, conspirar con subcontratistas para falsificar informes de recepción y utilizar materiales de baja calidad, causando pérdidas a la empresa. Sofía cerró el expediente y se reclinó en su silla, con el ceño fruncido. Su agudo instinto de vicepresidenta de inversiones le decía que había una enorme contradicción en esa historia. Un ingeniero joven y talentoso en pleno ascenso no tenía ninguna razón para vender su carrera por una pequeña comisión. Y lo más importante, si Javier fuera realmente tan codicioso y deshonesto como afirmaba Inmosur, no habría elegido abrir un pequeño puesto de bocadillos para ganarse la vida de una manera tan honesta y laboriosa. Sofía decidió averiguar la verdad por sí misma. Llamó a un tío suyo, propietario de un gran almacén de materiales de construcción. Tras una conversación de 30 minutos, las piezas empezaron a encajar. Su tío le reveló que en el mundillo de las subcontratas, todos sabían que el subdirector Ricardo de Inmosur era quien estaba detrás de las redes de suministro de materiales de baja calidad. El incidente en el lujoso residencial había sido una farsa orquestada por Ricardo. Javier era solo una víctima, un chivo expiatorio para encubrir las corruptelas de un grupo de interés interno. El cuadro completo se hizo evidente. Sofía respiró aliviada, con un sentimiento de admiración y compasión. Ese joven había sido traicionado por su superior, por su pareja, y despojado de todas sus oportunidades profesionales. Y a pesar de caer en lo más profundo de la injusticia, no se había rendido. Había elegido levantarse desde una esquina, usando la decencia y la profesionalidad para servir a cada cliente. Sofía se acercó a la ventana panorámica, observando el ajetreo de la ciudad. El Grupo Norte estaba en plena reestructuración. Su padre, el presidente Morales, estaba lidiando con un gran problema llamado Constructora Horizonte, una filial del grupo que llevaba 3 años consecutivos en números rojos. La causa principal era una dirección anquilosada y corrupta que desviaba los activos de la empresa a través de contratos de compra de materiales. El Grupo Norte necesitaba a alguien que tomara las riendas, un bisturí afilado que extirpara el tumor de Horizonte. Esa persona debía tener una capacidad profesional excepcional, una disciplina de hierro y, lo más importante, estar completamente limpia, sin ninguna conexión con las facciones internas. Javier era la pieza perfecta que el presidente Morales estaba buscando. Sofía volvió a su escritorio y redactó personalmente una propuesta de contratación especial. Sabía que proponer a un vendedor ambulante para el puesto de director ejecutivo de una constructora era una locura para cualquier organización, pero tenía una fe inquebrantable en su juicio. Cuidadosamente, colocó el currículum de Javier junto con su propuesta en una carpeta confidencial, preparándose para la reunión familiar con su padre esa noche. El sábado por la mañana, las calles del centro estaban algo más tranquilas. Los clientes de mi puesto eran principalmente gente que hacía ejercicio o familias que paseaban. El ritmo de trabajo era más relajado. Sobre las 8, un deportivo de último modelo aparcó frente a un lujoso restaurante a menos de 20 metros de mi carrito. Ricardo bajó del coche. Llevaba un polo de marca y gafas de sol caras, con el aire de suficiencia de quien tiene poder y dinero. Rodeó el coche para abrirle la puerta a Isabel. Mi exnovia bajó,
con un bolso de edición limitada, y se cogió del brazo de Ricardo con orgullo. El dinero de mi traición parecía haberle ayudado a subir de estatus rápidamente. Se dirigían al restaurante, pero Ricardo se detuvo de repente. Su mirada recorrió la acera y se encontró con mi imagen detrás de la vitrina de acero. Una sonrisa burlona apareció en su rostro. En lugar de entrar en el restaurante, arrastró a Isabel directamente hacia mi puesto. Al ver que se acercaba, Isabel pareció incómoda y trató de quedarse atrás, evitando mi mirada. Ricardo, por el contrario, apoyó las manos en la vitrina, se inclinó hacia adelante y dijo en voz alta, para que todos lo oyeran: «Javier, qué sorpresa. ¿Quién iba a decir que un antiguo y talentoso jefe de proyecto de Inmosur acabaría aquí, tragando humo?» Luego, preguntó con sorna si los ingresos de un mes vendiendo bocadillos daban para comprar un café en el restaurante al que él iba a entrar. Ricardo enfatizaba cada palabra, regodeándose en su victoria. Yo continué con mi trabajo. Con la mano izquierda cogí un pan nuevo. Con la derecha coloqué el relleno y la salsa. No levanté la cabeza ni respondí a sus provocaciones. Para mí, Ricardo e Isabel eran fantasmas de un pasado terrible, sin valor en mi presente. Los traté como obstáculos inanimados en la acera. Sonriendo amablemente, le entregué el bocadillo al cliente que esperaba junto a Ricardo. Le di las gracias en voz alta y me giré para preguntar al siguiente cliente si quería más pimientos. Mi calma y mi total indiferencia dejaron a Ricardo en ridículo. Se quedó con la boca abierta, pero al notar las miradas de desaprobación de los clientes que esperaban, su rostro se ensombreció. Soltó un bufido, murmuró una maldición y se marchó a toda prisa hacia el restaurante. Justo cuando su figura desapareció, una voz femenina familiar sonó detrás de mí. Era Sofía. Llevaba ropa deportiva y una gorra que le cubría parte del rostro. No sabía desde cuándo estaba en la cola, pero seguramente había presenciado toda la escena. Sofía se adelantó y pidió su bocadillo habitual. Se lo preparé cuidadosamente. Cuando se lo entregué, lo cogió pero no se fue. Me miró directamente a los ojos, ya no con la distancia de una clienta, sino con la evaluación seria de una líder. Con voz calma, comentó que mi habilidad para controlar las emociones era realmente admirable. Me dijo sin rodeos que no mucha gente podría mantener la cabeza fría y seguir trabajando tan bien al enfrentarse a quienes habían arruinado su carrera. Sus palabras me confirmaron que sabía todo lo que me había pasado. Me sorprendió un poco, pero recuperé la compostura rápidamente. Asentí y le expliqué brevemente que la ira no genera beneficios. Mi prioridad era atender a los clientes para asegurar los ingresos del día. Discutir con gente que no lo merecía era una pérdida de tiempo. Sofía sonrió, una sonrisa de satisfacción absoluta. Me saludó con la cabeza y se alejó por la calle arbolada. Mientras caminaba, sacó su teléfono y envió un mensaje importante. El informe confidencial sobre mí que había preparado la noche anterior ya había sido revisado por el presidente Morales. La última prueba sobre mi carácter acababa de ser superada con creces. El plan de reclutamiento de talentos del Grupo Norte se había activado oficialmente. Un mes después de instalar mi puesto en aquella esquina, todo había entrado en una rutina estable. Cada mañana servía más de 200 bocadillos. Los beneficios no solo cubrían mi vida en la ciudad, sino que también me permitían ahorrar. Lo que más feliz me hacía era la recuperación de mi madre. Cada noche, su voz al teléfono sonaba más fuerte. Comencé a optimizar mi cadena de suministro. En lugar de ir cada tarde al mercado, negocié con el principal matadero de la zona. A cambio de compras regulares al por mayor y pagos puntuales, les exigí que me entregaran el lomo fresco en mi puerta a las 4 de la mañana todos los días, con un contrato redactado por mí que incluía cláusulas de penalización claras si la calidad no era la acordada. El martes, después de la hora punta, Sofía apareció. Esta vez llevaba un traje de oficina gris. En lugar de irse rápidamente, se quedó observando cómo manejaba un problema con el repartidor. El joven, que era nuevo, había intentado colarme un par de kilos de carne de peor calidad bajo la capa de lomo bueno. Con un simple movimiento de las pinzas, descubrí el engaño. Le exigí que se detuviera y le señalé la carne defectuosa. El joven intentó excusarse,
pero me negué a aceptarla. Llamé directamente al dueño del matadero. Le informé del intento de engaño y le exigí un nuevo lote en 30 minutos, o cancelaría nuestro acuerdo para siempre. El dueño se disculpó profusamente y prometió traer personalmente la mercancía correcta. Todo el incidente se resolvió en menos de 2 minutos, de forma decisiva y sin levantar la voz. Sofía se acercó, una sonrisa de admiración en su rostro. Cogió su bocadillo, pagó, pero se quedó. La calle estaba más tranquila. Me miró fijamente. Su actitud había cambiado por completo. Ya no era una clienta, sino una negociadora. Con voz seria, dijo: «Hola, Javier. Soy Sofía, vicepresidenta de inversiones del Grupo Norte. ¿Podrías tomarte el día libre mañana? Mi padre, el presidente del Grupo Norte, quiere invitarte a un café». Me quedé helado por un segundo. Aunque sospechaba quién era, la confirmación de su cargo y la invitación directa del presidente del grupo rival me tomaron por sorpresa. Sin embargo, recuperé la calma rápidamente, dejé las pinzas, me limpié las manos y respondí con voz serena: «Hola, Sofía. ¿Puedo saber por qué el presidente del Grupo Norte querría reunirse con un vendedor de bocadillos?» Sofía fue directa. Dijo que el Grupo Norte necesitaba a alguien con mi habilidad para resolver crisis, mi agudeza y mi mentalidad de gestión de costes implacable, como acababa de demostrar con el proveedor. Añadió que conocía todo mi historial en Inmosur, incluida la verdad sobre el informe manipulado. El Grupo Norte valoraba mi capacidad y quería hacerme una oferta de trabajo formal. Lo consideré durante unos 10 segundos. El carrito me daba unos buenos ingresos y una paz temporal, pero la sangre de ingeniero nunca había dejado de correrme por las venas. Ansiaba volver a los planos, a las obras y, sobre todo, a recuperar el honor que me habían arrebatado. Una oportunidad ofrecida por el mayor rival de Inmosur era una oportunidad de oro. Asentí. Le dije a Sofía que me enviara la ubicación de la cita a mi teléfono. Ella sonrió, satisfecha, y se fue. Mientras su coche desaparecía, mi mente ya estaba organizando los datos para la negociación que cambiaría mi vida al día siguiente. A la mañana siguiente, no saqué el carrito. Me puse una camisa blanca bien planchada, pantalones oscuros y zapatos de vestir. Fui en moto a un discreto salón de té en un callejón del barrio de Salamanca, un lugar conocido por su privacidad, frecuentado por empresarios para reuniones importantes. Sofía me esperaba en la puerta. Me guió a través de un pequeño jardín hasta una sala VIP en el segundo piso. Dentro, un hombre de unos 60 años estaba sentado tomando té. Vestía un traje gris y su rostro, de rasgos marcados, reflejaba la dureza de un empresario hecho a sí mismo. Sus ojos agudos irradiaban la autoridad de quien tiene a miles de empleados a su cargo. Era el señor Morales, presidente del Grupo Norte. Me acerqué y lo saludé con respeto. Me invitó a sentarme. Sofía sirvió té y se retiró a un rincón, dejando que los dos hombres negociaran. El señor Morales fue directo al grano. Puso sobre la mesa un grueso dossier. Echa un vistazo a este informe financiero. Es de Horizonte, una constructora de nuestro grupo. Lleva 3 años en números rojos, a pesar de que sus ingresos crecen gracias a los proyectos internos que le asignamos. Pero mira la última línea. El beneficio neto es siempre negativo. Abrí el dossier. Mi experiencia en presupuestos me permitió detectar la anomalía de inmediato. Los costes de materiales y alquiler de maquinaria eran un 20% más altos que la media del mercado. Cerré el dossier, miré al señor Morales y di mi conclusión. La actual dirección de Horizonte está usando empresas fantasma para inflar los precios de los materiales y desviar fondos del grupo. El señor Morales asintió, impresionado por mi rapidez. Explicó que la antigua dirección estaba formada por gente de su confianza desde los inicios y habían creado una red de intereses muy arraigada. Si los despedía a todos, se arriesgaba a huelgas y sabotajes que paralizarían proyectos en marcha. El Grupo Norte, dijo lentamente, necesita un verdugo externo. Alguien sin vínculos con las facciones internas de Horizonte, alguien lo suficientemente frío como para cortar las ramas podridas, con la pericia para controlar la calidad y con el temple para enfrentarse a sus artimañas. Me ofreció el puesto de director ejecutivo de Horizonte.
Mi única misión durante los primeros 6 meses sería purgar el sistema de gestión, despedir a los corruptos y reestructurar el proceso de licitación. A cambio, recibiría un sueldo de alto directivo y un 5% del beneficio neto de la empresa si lograba sacarla de los números rojos en el siguiente año fiscal. Era una apuesta increíblemente justa. El Grupo Norte conseguía un limpiador profesional y yo obtenía una plataforma perfecta para volver a la cima y demostrar mi inocencia ante quienes me habían hundido en Inmosur. Acepté de inmediato, pero con una condición: plenos poderes sobre el personal y las finanzas de Horizonte durante los 6 meses siguientes. Mis decisiones de despido, contratación o suspensión de pagos tendrían efecto inmediato, sin necesidad de aprobación del Consejo. Para curar un cáncer, expliqué, el cirujano debe poder extirpar el tumor sin tener que pedir permiso en medio de la operación. El señor Morales me miró fijamente durante unos segundos y luego soltó una carcajada. Estaba encantado. Aceptó todas mis condiciones. Nos dimos la mano, sellando una alianza estratégica. Mañana empezaría mi nueva etapa en Horizonte. Esa tarde volví a mi apartamento y cubrí el carrito de acero con una lona, atándolo firmemente. Había cumplido su misión de salvarme en mis días más oscuros. Ahora, lo guardaba como un recordatorio de lo que había costado sobrevivir y como un impulso para seguir adelante. El lunes, entré en el vestíbulo de la sede de Horizonte. Sofía me esperaba para presentarme oficialmente. Subimos al último piso, a la sala de juntas, donde ya estaban reunidos todos los jefes de departamento. Sofía leyó mi nombramiento como director ejecutivo con plenos poderes. Me puse de pie y recorrí con la mirada los rostros de los presentes. La tensión y la hostilidad eran palpables. Los jefes de departamento, hombres de más de 40 años, intercambiaban miradas de desdén. Seguramente, sus redes de información internas ya les habían contado mi historia. Un tipo despedido de Inmosur por ladrón que hasta hace poco vendía bocadillos. No perdí el tiempo en discursos vacíos sobre unidad. Saqué una libreta y, con voz calmada y clara, empecé a pasar lista, llamando primero al jefe de compras, el señor Torres, y al jefe técnico, el señor Vega. Les di mi primera orden. En 24 horas quería en mi despacho todos los expedientes de licitación, planos finales, actas de recepción y facturas de todos los subcontratistas de los últimos 2 años, todo en cajas selladas. Sin excepciones, el silencio en la sala era absoluto. Mi orden les había golpeado directamente en su punto débil. El señor Torres, jefe de compras, intentó objetar, diciendo que era un volumen de trabajo inmenso que paralizaría el trabajo actual. Lo miré fijamente. El progreso de las obras es mi responsabilidad. Su tarea ahora es proporcionar los expedientes. Y añadí, si algún departamento se retrasa por estar demasiado ocupado, su jefe puede presentar su dimisión esta misma tarde. La firmaré de inmediato. El señor Torres palideció y se sentó, derrotado. Los demás entendieron el mensaje. Este nuevo director no era un títere. Mi firmeza y mi conocimiento del proceso habían sofocado cualquier intento de rebelión. Declaré terminada la reunión y me dirigí a mi nuevo despacho. Sofía entró detrás de mí y cerró la puerta, elogiando mi control de la situación. Encendí el ordenador. La verdadera batalla acababa de empezar. Esa noche me dispondría a diseccionar los tumores financieros de Horizonte. Durante la primera semana, prácticamente viví en la oficina, rodeado de cajas de documentos. Mi meticulosidad de mis días en Inmosur dio sus frutos. Revisé cada expediente, comparando precios con los del mercado en el momento de la compra. Rápidamente, encontré sobrecostes de hasta un 20% en materiales básicos. En las cimentaciones, el volumen de hormigón declarado era sistemáticamente superior al real. Lo más revelador fue descubrir que 3 de las 5 subcontratas que ganaban siempre las licitaciones compartían domicilio fiscal, y sus representantes legales eran familiares directos del jefe de compras, el señor Torres, y del jefe técnico, el señor Vega. El domingo por la tarde, terminé un informe de auditoría de más de 50 páginas con todas las pruebas. El lunes a las 8, convoqué una reunión de urgencia. Proyecté en la pantalla grande los gráficos que mostraban el desvío de fondos hacia las empresas fantasma.
Señalé a Torres y Vega y les pedí una explicación. Torres se levantó, rojo de ira, negándolo todo y culpando a las fluctuaciones del mercado. Vega intentó desviar la atención hablando de mermas naturales en la construcción. No discutí. Saqué 2 cartas de despido ya firmadas por el presidente Morales y por mí. Anuncié su despido inmediato por enriquecimiento ilícito y grave perjuicio a la empresa. Declaré que Horizonte congelaría todos sus pagos finales y que el departamento jurídico presentaría una denuncia si no devolvían el dinero defraudado en 15 días. 2 guardias de seguridad los escoltaron fuera de la sala. El resto de los jefes de departamento, que antes pensaban en desafiarme, ahora mantenían la cabeza baja. Se dieron cuenta de que actuaba con una precisión y una frialdad implacables. Inmediatamente después, impuse una nueva política de licitaciones. Todos los contratos de más de 50.000 euros se publicarían abiertamente, requerirían un mínimo de 3 ofertas independientes y yo participaría en la adjudicación final. También ascendí a 2 jóvenes ingenieros que habían sido marginados por negarse a firmar informes falsos, nombrando los jefes interinos de sus respectivos departamentos. La purga tuvo un efecto inmediato. El personal competente recuperó la motivación. Los contratistas de mala calidad desaparecieron, dando paso a socios fiables con precios competitivos. En solo un mes, la sangría de dinero se detuvo. Sin embargo, para pasar de las pérdidas a los beneficios, necesitábamos un proyecto externo que nos relanzara. La oportunidad llegó en mi 3er mes al mando. La oportunidad se llamaba Mirador del Valle, un proyecto de urbanización de 500 hectáreas con un presupuesto enorme. Ganar esa licitación no solo cubriría las pérdidas de los últimos 3 años, sino que reafirmaría a Horizonte como un actor principal en el mercado. Movilicé al mejor equipo. Durante 2 semanas, trabajamos sin descanso. En lugar de usar métodos tradicionales y costosos, propuse una tecnología innovadora de tratamiento de suelos que, aunque técnicamente más compleja, reduciría los costes en casi un 30%. Nuestra oferta se volvió extremadamente competitiva, pero la batalla no sería fácil. En la lista de finalistas apareció un nombre familiar: Constructora Inmosur. Y el jefe de su equipo de licitación era el subdirector Ricardo. El enfrentamiento directo fue inevitable durante la visita obligatoria al terreno. Cuando nuestro equipo, incluido yo y Sofía, llegó, el equipo de Inmosur ya estaba allí. Ricardo, con su equipo de protección de alta gama, dirigía a su gente. A su lado, Isabel actuaba como su asistente. Cuando Ricardo vio el logotipo de Horizonte en nuestro vehículo, y luego me vio a mí, en el centro del grupo, su rostro pasó del asombro a la pura confusión. Vio a Sofía a mi lado, lo que reforzaba mi nueva posición de poder. El hombre al que había humillado meses atrás ahora lideraba a su mayor competidor. Intentando recuperar la compostura, se acercó y, con sorna, comentó en voz alta que el Grupo Norte debía estar desesperado por talento para recoger a un ladrón de la acera y hacerlo director. No me inmuté. Lo miré con la calma y la autoridad de mi cargo y respondí fríamente que la capacidad de un contratista se demuestra con soluciones técnicas, no con calumnias. Inmediatamente me giré hacia el representante del promotor y comencé a hacer preguntas técnicas muy específicas sobre el proyecto. Mi conocimiento detallado los impresionó, mientras que Ricardo se quedó atrás, incapaz de seguir la conversación técnica. Al final de la visita, nos fuimos, dejando a Ricardo en medio de la obra con un miedo creciente. Sabía que, en una batalla de ingenio y capacidad, Inmosur no tenía ninguna posibilidad contra mí. El miedo de Ricardo se convirtió en desesperación. Sabía que su única oportunidad era conocer nuestra oferta para poder rebajar la suya. Recurrió a su viejo truco, el soborno. Investigó a mi equipo y encontró un punto débil. David, un joven técnico del departamento de presupuestos con grandes deudas de juego. Ricardo le ofreció 20.000 euros en efectivo a cambio de una copia de nuestro presupuesto final en un USB. David, acorralado por sus deudas, aceptó. Sin embargo, Ricardo subestimó el sistema de control que yo había implementado. Había establecido una regla de supervisión cruzada y un software que alertaba de cualquier intento de copiar grandes cantidades de datos a un dispositivo externo. Al día siguiente de su reunión con Ricardo, David empezó a actuar de forma sospechosa.
Al final del día, cuando todos se habían ido, se quedó con la excusa de terminar unos planos. El software de seguridad me alertó de inmediato. El jefe de informática y yo vimos en tiempo real cómo intentaba acceder a la carpeta del presupuesto y preparaba una copia a un USB. El jefe de RRHH sugirió llamar a seguridad y despedirlo en el acto. Me negué. Si lo despedíamos, Ricardo se daría cuenta y buscaría otro modo de sabotearnos. En lugar de cortar el hilo, decidí usar a David como un títere para tenderle una trampa a Ricardo. Llamé a Sofía y a mi ingeniero jefe y les expuse mi plan. Esa noche, creamos un presupuesto completamente nuevo. No el nuestro, sino un señuelo diseñado para engañar a Ricardo. Inflamos deliberadamente los costes de ciertos materiales y métodos, elevando el precio total a 47 millones de euros, unos 6 millones más que nuestra oferta real y optimizada. Creamos una nueva carpeta en el servidor llamada Presupuesto Final, Mirador del Valle, y la protegimos con una contraseña falsa, lo suficientemente compleja como para ser creíble pero que David pudiera descifrar. Al día siguiente, tal como esperábamos, el software de seguridad nos informó de que David había copiado con éxito la carpeta falsa. Esa noche, le entregó el USB a Ricardo. Confiado en que tenía nuestra cifra, Ricardo ajustó la oferta de Inmosur a 46 millones, creyendo que ganaría por un margen cómodo. Mientras tanto, en Horizonte, imprimíamos y sellábamos nuestra verdadera oferta. Gracias a nuestra innovadora solución técnica, nuestro precio final era de 41 millones de euros. Una cifra imbatible. El día de la apertura de ofertas, la sala estaba llena. Ricardo, en primera fila, me miraba con arrogancia. Cuando se anunció la oferta de Inmosur, 460 millones, sonrió triunfante y me lanzó una mirada de suficiencia. Luego, le llegó el turno a Horizonte. La voz del presentador resonó. La oferta de constructora Horizonte es de 410 millones de euros. La sonrisa de Ricardo se congeló. Su rostro se descompuso. No podía creerlo. La diferencia de 50 millones era un golpe mortal. Se dio cuenta de que había caído en una trampa. El promotor, sorprendido por nuestro bajo precio, nos pidió una explicación. Con total confianza, subí al estrado y detallé nuestra solución técnica, demostrando no solo cómo era más barata, sino también más rápida y segura. El comité quedó completamente convencido. Al final de la ceremonia, Horizonte fue declarado ganador. Al pasar junto a Ricardo, que estaba hundido en su asiento, simplemente lo miré. No con burla, sino con la fría indiferencia del vencedor. La batalla empresarial había terminado, pero el ajuste de cuentas personal acababa de empezar. Ganar el proyecto relanzó a Horizonte, pero yo necesitaba cerrar el círculo. La venganza en los negocios no era suficiente para limpiar mi nombre. Esa noche me reuní con Sofía. Me entregó un sobre. Dentro estaba el resultado de una investigación que el Grupo Norte había encargado. Pruebas irrefutables de la corrupción de Ricardo. Extractos bancarios que mostraban transferencias de subcontratistas a la cuenta de su hermana, facturas falsas de empresas fantasma para justificar materiales que nunca llegaron a la obra del residencial y un análisis independiente que confirmaba la mala calidad del acero, idéntico al que yo había denunciado. Con esas armas en mi poder, hice mi último movimiento. En lugar de un escándalo mediático, hice 3 copias del dossier y las envié de forma confidencial, una al presidente del Consejo de Inmosur, otra al Comité de Auditoría Interna y la última a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. Dejé que el propio sistema de Inmosur y la ley se encargaran de su propia podredumbre. La bomba explotó 2 días después. El presidente de Inmosur, furioso al descubrir la traición, convocó una reunión de urgencia. La oficina de Ricardo fue precintada. Ante las pruebas irrefutables, Ricardo no pudo defenderse. Fue despedido fulminantemente y la empresa presentó una denuncia formal. La noticia de su detención se extendió como la pólvora. Su carrera, construida sobre mentiras y traiciones, se derrumbó en una noche. Sentado en mi despacho en Horizonte, leí la noticia en el periódico digital. Una sensación de profunda paz me invadió. El honor del ingeniero Javier había sido finalmente restaurado. La caída de Ricardo arrastró a otros.
La investigación sacó a la luz la implicación de Isabel, como empleada que había firmado documentos falsos. Aunque no fuera la cerebro, era cómplice. Fue despedida sin indemnización. Peor aún, Ricardo la había convencido para que figurara como administradora de una de las empresas fantasma. Ahora, sin el paraguas de Ricardo y con todos sus bienes embargados, Isabel se enfrentaba a la responsabilidad de devolver millones de euros que nunca había visto. Desesperada, me contactó. Me envió largos mensajes, llorando, suplicando, diciendo que había sido una víctima de Ricardo y apelando a nuestro pasado. Me pedía que, por los viejos tiempos, le diera un trabajo en Horizonte para poder pagar sus deudas. Leí sus mensajes con total indiferencia. Mi corazón, endurecido por la experiencia, ya no sentía ni ira ni compasión. Ella había elegido el dinero y la traición. Su arrepentimiento no era genuino, solo era miedo. Sin responder, bloqueé su número, cortando el último lazo con un pasado tóxico. Esa noche, volví a casa a una hora razonable. El olor de la sopa de pescado que preparaba mi madre, ya recuperada y viviendo conmigo, llenó el apartamento. Comimos juntos, en paz. La familia y una carrera construida con honestidad eran ahora mis únicos tesoros. 3 años después, bajo el liderazgo renovado, el Grupo Norte se consolidó como líder del sector. Sofía y yo nos casamos en una ceremonia íntima. Ahora, como vicepresidente ejecutivo del grupo, mi vida transcurría entre reuniones estratégicas y viajes de negocios. Pero había una costumbre que nunca abandoné. El último domingo de cada mes, Sofía y yo nos levantábamos temprano. Nos poníamos ropa sencilla, sacábamos el viejo carrito de acero inoxidable del almacén y lo llevábamos a nuestra antigua esquina. Preparábamos lomo a la plancha, el mismo adobo, el mismo pan crujiente. El olor volvía a inundar la calle. Nuestros clientes de hoy no eran oficinistas apresurados. Eran barrenderos, repartidores, guardias de seguridad, trabajadores humildes. Les dábamos los bocadillos calientes, gratis. Sus sonrisas y sus agradecimientos sinceros nos daban una paz que el dinero no podía comprar. Un joven ingeniero se acercó un día, reconociéndome de una revista de arquitectura. ¿Es usted el señor Javier, el vicepresidente del Grupo Norte?, preguntó, incrédulo. Le di un bocadillo recién hecho y sonreí. Sí, trabajo en el Grupo Norte, respondí con calma. Pero hoy solo soy un tipo que vende bocadillos. Come, coge fuerzas. Las necesitarás en la obra. El joven se fue, con una expresión de profundo respeto. Sofía me pasó un paño para limpiarme las manos, su sonrisa llena de calidez. Juntos, recogimos todo y empujamos el carrito de vuelta a casa bajo los primeros rayos de sol. El viaje desde la acera hasta la sala de juntas había sido largo y duro, pero me enseñó una verdad imperecedera. No importa cuán alto llegues, si mantienes la dedicación a tu trabajo, la bondad hacia las personas y la fortaleza para no rendirte ante la adversidad, el éxito siempre será la recompensa más justa.